Están con nosotros aquí en el estudio la magistrada del Circuito de Yucatán, Mayra González, y la jueza de Distrito del Estado, Carla Domínguez Aguilar. Bienvenidas. Gracias, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Gastón, Viri. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y bueno, nada más, ahora sí que ya es un hecho. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, como saben, ya fue aprobada la reforma constitucional que lleva implícito pues la destitución masiva de juzgadores, entre otras cosas, la modificación de la integración de la Suprema Corte de Justicia. Rápidamente y sin ninguna consideración fue aprobada, primero en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores, y increíble y como nunca también fue a los estados, se aprobó en los estados necesarios para que ya, como es un tipo de reforma a la Constitución, requiere un trámite más complejo. El domingo en la tarde fue publicada en el Diario Oficial y a partir de ese momento es obligatoria. ¿Qué sigue para el Poder Judicial? Pues como dijimos desde un principio, esto es una resistencia. Evidentemente ahora el trabajo está del lado de nosotros, de lo jurisdiccional. Hay que agotar, pues nosotros somos juzgadores y se ha cuestionado mucho si nosotros podemos ser juez y parte, y pues yo al respecto quiero aclararles que claro, nosotros somos ciudadanos y también tenemos derechos. Sería ilógico pensar que por ser jueces o por formar parte del Poder Judicial no tenemos derecho a defendernos, y al contrario, también la Constitución protege nuestros derechos y como dijimos desde un principio, esta reforma vulnera nuestros derechos y como tales estamos obligados y también tenemos el derecho a defendernos. Entonces ahora la batalla, creo yo, podría resumir, está en el campo jurídico, mediante los recursos que se tengan que agotar, tanto nacionales como internacionales. Okay. Magistrada Mayra, gracias por estar con nosotros. Pregunta, entonces, ¿esto significa que todavía existe herramientas para detener lo que sucedió? Sí, claro, desde luego. Es muy importante que la gente sepa que esto no se ha acabado. O sea, desde luego que esto pareciera que pues ya llegó el final y ya no hay nada que hacer. Todavía tenemos Estado de Derecho en cuanto a que todavía estamos los jueces federales a cargo del Poder Judicial de la Federación. Hay lo que llamamos un tránsito de esta reforma a su implementación, y en ese ínter nosotros todavía se puede analizar este proceso de reforma. ¿Cómo fue realizado? Si realmente se apegó a lo que establece nuestra Constitución o no. Y eso existe ya precedentes de la Suprema Corte al respecto. Entonces, que la gente sepa que sí es posible analizarlo y que la batalla jurídica se hará desde ese tipo, porque hemos visto que está plagado de irregularidades, desde la presentación del documento con el que se hace la propuesta de reforma, que no tiene las características de iniciativa, hasta la forma en la que pasa de una legislatura a otra sin haber sido discutido por la que votó, sin haber los tiempos, los quórum, etcétera. Bueno, ¿para qué les doy la serie de irregularidades que hemos advertido, que es mayúscula por esa parte? Segunda, bien reitero lo que ha dicho la jueza Carla. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a defendernos, y esta reforma, lo hemos dicho alrededor de los espacios que ustedes amablemente nos han dado, es lesiva en todos los sentidos, hacia las personas que integramos el Poder Judicial de la Federación, pero también y de manera muy particular a nuestro pueblo, a la sociedad en sí, porque el artículo 8 de la Convención Americana establece claramente que todos tenemos derecho a un tribunal independiente. Esta reforma lesiona gravemente la independencia judicial y por lo tanto yo les quiero decir de una vez claramente, no solamente los jueces y los miembros del Poder Judicial de la Federación tenemos el derecho y la posibilidad de impugnar esta lesiva reforma, sino la sociedad civil en general va a poder acudir a los órganos jurisdiccionales a presentar sus demandas, porque es una lesión al derecho de acceso a la justicia y a la independencia judicial. Así que no se ha acabado. Ahora, en teoría entramos en un periodo de 30 días en el que se pueden, digamos, inconformar los que se vayan a inconformar. Terminado ese periodo, entra el pool de quejas de irregularidades. ¿Y cuánto tiempo se le da a quien decida o quien juzga esa parte y cuánto tiempo tiene? Bueno, mira, el trámite del juicio de amparo efectivamente está sujeto a una temporalidad. Tratándose de leyes como esta, son 30 días
para promover la acción. Después de ello se tienen que integrar los juicios en los relativos órganos jurisdiccionales. Son asuntos que por su importancia y trascendencia, tiene que llamarse a todas las partes intervinientes, integrarse y después dictar una sentencia. Después de que está integrado un asunto, estamos hablando más o menos unos 3 meses, pero claro, para ello también existe la acción de la suspensión, que podría detener, como es su naturaleza, la aplicación de la norma hasta en tanto se resuelven los juicios. Lo único que tenemos ahora enfrente es la problemática de que, como se ha visto, incluso este proceso legislativo ya había sido impugnado por algunas partes en toda la República y fue sujeto de suspensión. Sin embargo, las autoridades, en un desacato total a las normas, no les importó y no acataron la suspensión, y no obstante que estaba ordenado por jueces federales que no se publicara y que no se continuara con el proceso legislativo, en total contrariedad a lo que establece la ley, incluso las sanciones que para todas las autoridades, porque todas las autoridades estamos sujetas a lo que dice la ley de amparo y la Constitución, no se respetó y se continuó con el trámite. Y ahí quiero hacer una pregunta, porque exacto, esto que dice jueza y que explica, me da la impresión que no les está importando mucho lo que la Corte diga. ¿Qué pasa cuando de plano, pues yo como ejecutivo digo, pues ustedes griten lo que quieran, yo voy a seguir mi camino? Eso es lo que me llama mucho la atención. Creo que cruzamos una línea, el país cruzó una línea que me da la impresión que nunca habíamos cruzado, y que es que se voltee el Ejecutivo y le diga al Poder Judicial, pues tú sigue por ahí haciendo tu ruidito, yo me voy por mi camino. ¿Qué pasa? ¿Qué prevé la Constitución? ¿Qué prevé el sistema judicial cuando hasta la persona que representa el poder del Ejecutivo se pasa por el arco del triunfo lo que dice la Corte? Gracias, Gastón. Efectivamente es lo que nosotros les hemos venido advirtiendo desde hace tiempo. En un Estado de Derecho, que es en el que nosotros nos hemos dado para vivir y en el que aspiramos a estar y estén nuestros hijos, las leyes y sobre todo las sentencias de los jueces deben ser cumplidas, y en un momento dado, si no nos gusta o consideramos que no son adecuadas, pues se impugnan mediante los mismos mecanismos que la ley establece. Pero no puede una autoridad que no tiene esa facultad, simplemente porque no le gusta, porque considera que no es acorde a sus intereses, pues dejar de cumplirla. En el momento en el que se dan los desacatos flagrantes, sin mayor excusa que la de que no están correctos, pues entonces viene un desquebrajamiento del Estado de Derecho, y es un peligro para todos y para todas, porque entonces vivimos en un Estado, vamos a decirlo así, como si fuera una jungla, o sea, cada quien hace lo que quiere. Y yo quiero que esto quede muy claro: el desacato a una sentencia, a una orden judicial, puede llegar, en el caso del amparo, incluso a la destitución de la autoridad, e incluso a la comisión de delitos. Desde luego que lo que advertimos es un desprecio absoluto a la ley, y si en este caso el poder es el que domina y controla también los órganos que ya hemos explicado, de investigación, para armar las carpetas de investigación, y no van a hacer nada, pues entonces creo que la gente debe estar alertando y darse cuenta que estamos llegando a ese punto al que nosotros les advertimos que era peligroso que nuestro país llegara. No podemos permitir que la ley no se cumpla. Las sentencias deben ser revisadas en su caso, y quien tenga las facultades decidir si deben ser o no aplicadas, pero no de mutuo propio. Alguien puede decir no me gusta y no la aplico. Ese es el momento en el que nosotros estamos, en este momento estamos transitando. Desde luego que nos preocupa, que nosotros consideramos que tenemos la razón y lo haremos formalmente con los medios de defensa que tenemos a nuestro alcance, pero lo que nos preocupa es eso precisamente, que aún teniendo la razón se nieguen a cumplir las decisiones jurisdiccionales. Yo quiero comentarles que vengo regresando de una comitiva que fuimos a la ONU en Ginebra, Suiza. Fuimos allá a exponer la situación del Estado mexicano. Se tomó nota de esta situación, y de verdad la comunidad internacional ha quedado preocupada porque no todos estaban atentos, no sabían qué estaba pasando en México,
Y llama mucho la atención porque este es un modelo inédito que nunca ha sucedido en otros países. Ecuador había tenido una destitución que ya habían llamado masiva por 27 jueces, imagínense, y fue condenado por esos 27 jueces que fueron expulsados sin justa causa. Ahora imagínense aquí que estamos hablando de más de 1.600 juzgadores federales que además, debo insistir, somos defensores de derechos humanos. Entonces, si se da una suspensión de que no se ejecute esta orden para analizar esta expulsión de jueces federales para más de 1.600 y no se cumple, pues yo creo que debemos alertar nuestras alarmas y decir, bueno, algo está pasando en México y tenemos verdaderamente que tomar todos cartas en el asunto desde la trinchera que estemos. Por eso yo sí invito a la sociedad civil a que se informe, siga conociendo qué es lo que está pasando, no repitan solamente el discurso que les dan otros amigos, compañeros, investiguen, vean realmente qué es la función del Poder Judicial de la Federación, qué es lo que hacen y por qué específicamente con nosotros es que están iniciando esta expulsión del sistema judicial. ¿Qué va a pasar con todos los juzgadores, todos esos 1,000 y tantos jueces que hoy, es como son el caso de ustedes, están en funciones? Vamos a suponer que todo esto sigue su curso y llega a ser una realidad. Vamos a plantear ese escenario. ¿Corren a todos? ¿O cómo funciona? ¿O me puedo inscribir a la votación? No me estoy imaginando ese momento. Pues precisamente la reforma prevé esa situación de hacerlo. Bueno, al principio las primeras partes de la reforma era todos se van, ¿no? Después recalcularon y vieron pues que no es tan sencillo y decidieron hacer una planeación en dos fechas. En el 2025 una primera elección, es decir, la mitad de las plazas se daría votación en el 2025 y la otra mitad en el 2027. También se hizo ahí una modificación para invitarnos a los titulares que formamos parte del Poder Judicial, si queremos participar en una boleta y estar sujeto a voto popular, obviamente lo cual no garantiza que tú vayas a permanecer en el puesto, porque claro, evidentemente sería nada más como que una propuesta de que estuvieras, y ahí lo que dicen es, bueno, si no vota por ti la gente, pues entonces ni modo te vas, ¿no? Sin ninguna garantía. Finalmente, mira, desde nuestra perspectiva, es una situación muy compleja porque no hay garantías de que ni siquiera de que permanecer sea acorde a nuestros ideales y a nuestras funciones. Nosotros claro, hasta este momento gozamos, y eso hasta este momento lo hago con mucho énfasis, gozamos de independencia judicial, que es la que venimos defendiendo, porque ya dijimos, no es solamente un derecho de nosotros, sino es un derecho de todos los ciudadanos. Tenemos hasta este momento la libertad de resolver nuestros asuntos con libertad, con criterio, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, sin que nadie nos dé una línea de cómo resolverlo. Imagínate con esta reforma lo que vendría es la instauración primero de un tribunal, que le llamamos ya nosotros de Santa Inquisición, porque sí, es un tribunal donde cualquier resolución que un juzgador emita contraria al interés social, o sea, un término súper ambiguo, ¿qué es interés social? ¿Interés de quién? Puede ser sancionado e incluso destituido. Entonces, de antemano, y ahorita se los afirmo, ahí está el caso de una jueza federal que concedió una suspensión para el proceso legislativo y ya desde este momento fue acosada, ya se amenazó con juicio político, entonces se empieza a perder esa libertad con la que nosotros actuamos y que es en perjuicio de los ciudadanos, claro, porque cuando venga el ciudadano de pie a mí a decirme, oye, vengo a reclamar que el Instituto Mexicano del Seguro Social no me da la atención médica, pues yo la voy a pensar 2 veces antes de decir que la autoridad no está cumpliendo sus funciones, porque a lo mejor esa resolución que yo dicté va a ser claro, contraria a los intereses de quien me puso en ese lugar. Entonces, es muy complicada la situación. Creo que a muchos de los que formamos parte del Poder Judicial no nos interesa seguir en la institución de esa manera, porque evidentemente no podríamos realizar nuestras funciones con convicción, con libertad y con justicia. Y eso es el más grave riesgo, y creo que mucha gente no lo ha entendido, aunque quiero decir que también con estas labores que hemos llevado a cabo de ir a las universidades, a ciertas áreas, la gente se está preocupando. O sea, la gente se preocupa y nos dice qué podemos hacer cuando ya entienden de qué va la reforma. La reforma no pugna por mejorar el sistema de justicia. Al contrario, es una reforma totalmente regresiva y perjudicial para los ciudadanos.
Una pregunta. ¿Estamos regresando a algún sistema previo como el que teníamos a mediados del siglo pasado o esto es totalmente diferente? Entiendo que la parte de elegir a los jueces magistrados es totalmente nueva, y bueno, pues no hay ni siquiera ningún lugar en el mundo en el que con estas magnitudes se haya hecho esto, porque pues nadie en su sano juicio lo haría. Pero ¿estamos regresando a un sistema previo al que teníamos o estamos inventándonos un sistema nuevo? Esa es una. Y la otra, magistrada, que creo que es importante ahondar un poquito en esto. Va a haber jueces adentro que van a calificar el trabajo de los jueces. Y eso significa que un juez que dictamina algo que no gusta podría incluso terminar en la cárcel, y esa es la mejor manera de controlar a quien tengan que controlar. Sí, es correcto, Gastón. Pues mira, si hablamos de un retroceso, yo creo que retrocederíamos, como alguna vez les platiqué una historia, al año de 1200, antes de la Carta Magna, cuando el rey, Juan Sin Tierra, dominaba y decidía, ¿verdad?, la justicia. Entonces, si algún juez le estorbaba, pues lo quitaba. Si algún juez no resolvía como correspondía a sus intereses, pues le bajaba el sueldo y estaba totalmente cooptado por los intereses de la monarquía. A ese grado nosotros vamos a regresar con este sistema, aunque les parezca algo completamente sorprendente, pero es así. ¿Por qué? Porque este nuevo sistema, que efectivamente es inédito en el mundo, no ha habido un caso. Vamos a hacer un experimento, un laboratorio del mundo. Lo más parecido es Bolivia, con graves consecuencias, y solamente se eligen las altas cortes. Y aún así tienen problemas gravísimos para la elección de jueces constitucionales allá en ese país. No ha funcionado. Digo, y para muestra lo que pasó con Evo Morales, ¿no? Exacto, claro, ese ya fue el trámite final, pero la justicia en sí sigue atorada en ese sistema, porque la elección de jueces implica que el juez se comprometa con quien lo va a designar, por lo menos aquí en el sistema que se ha planteado, en las listas para que sea votado. Es una falacia que nosotros vamos a elegir libremente a nuestros jueces. Nosotros vamos a elegir a quien nos impongan en esas listas. ¿Y quiénes van a colocar las listas? Quienes están en el poder. Y si ese poder es mayoritario por un solo grupo, ese grupo es el que va a decidir quiénes serán los jueces de la República. Por lo tanto, se incumple con lo que establece nuestra Constitución, que dice que no puede establecerse el poder en una sola persona, en este caso en un solo grupo. Un solo grupo va a tener la decisión del Ejecutivo, la decisión del Legislativo y la decisión del Judicial. Entonces, en realidad estamos, por eso yo lo digo con toda sinceridad, estamos regresando a un tiempo de absolutismo en el cual una sola persona, un solo grupo, tomará las decisiones del país, tendrá la justicia en sus manos. Y dos, esos jueces estarán, bien dicho, sometidos a un supertribunal, que es el Tribunal de Disciplina, que también va a ser por voto popular y por lo tanto también tendrá estas características de haber sido designados por quienes tengan el poder en ese momento mayoritario, y por lo tanto sí, efectivamente, la decisión de un juez que no les parezca puede llegar incluso a la inhabilitación, incluso pues nuevamente a juicios políticos, a procedimientos de naturaleza penal. Pues díganme qué juez con la fragilidad humana va a poder enfrentar todo este sistema. Totalmente. Pues jueza, magistrada, les agradecemos mucho esta plática. Vamos a seguir al pendiente de lo que ocurra, desde luego, en los próximos 30 días a corto plazo y desde luego a mediano plazo el resultado que las impugnaciones tengan. Gracias, Viri. Yo quisiera, antes de irnos, sí quisiera hacer un llamado a la gente, porque este tipo de sistemas, este tipo de regímenes, lo que hacen, propician, es que la gente nos olvidemos de estos temas, pasemos a otros y sigamos nuestra vida y pensando, bueno, con la esperanza de que no va a pasar. No, estamos en un momento decisivo del país. Si nosotros cerramos, y no es porque nosotros estemos aquí como juezas, lo ha dicho claramente la jueza, la gran mayoría de nosotros no pensamos participar en una simulación como esta, ni tampoco estamos dispuestos a someter nuestras capacidades y nuestro orgullo que hemos defendido con patriotismo, la justicia, a un sistema que nos va a cooptar. Sin embargo, nos preocupa el futuro de nuestros hijos y por ello es que queremos que la gente siga pues pendiente de esta causa y se sumen cada día más, porque, como insistimos, la independencia judicial es un derecho de todas y de todos.
Nuestra total admiración, nuestra total solidaridad con todos estos procesos y desde luego tienen los micrófonos abiertos cuando lo necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. La magistrada de Circuito de Yucatán, Mayra González Solís, y la jueza de distrito del estado, Carla Domínguez Aguilar.